tal, amigos de UPC TV? Retomamos el programa acá con mi colega amigo Martín Higuera. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, tenemos una semana bastante interesante, ¿no? Para comentar. Una gran semana para la carrera, además. Sí, ¿cierto? Especial. Para la carrera de comunicación y periodismo, la semana de Es. periodismo literario. Se inició el lunes, ¿no? Una inauguración muy esperada. Estuvieron de invitados especiales amigos en común, además, ¿no? Así es. Jeremías Gamboa, Es verdad. escritor, cronista, periodista. Y Javier Sinay. Así es. Esa fue la primera jornada, ¿no? Exacto, escritor argentino, autor del libro Camino al Este, ¿no? Un libro de crónicas comunistas de amor y de desamor, pero básicamente de encuentros inquietantes a lo largo de esta travesía, que vamos a ahondar en ellas a partir de una conversación que vamos a sostener dentro de un ratito nomás con este autor argentino tan interesante. Y Jeremías pues se ha colocado como uno de los cronistas más importantes de nuestro país, escritor, por cierto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Así es. Cuba Stone, Así es. un libro que reúne un texto de Jeremías, de Javier Sinay también, Es sobre verdad. este concierto, a ver, más allá de gustos, un concierto que marca historia, ¿no? Porque fue en Cuba, Así en La es, Habana, así es. que es como una especie de apertura, o al menos eso se pensó en su momento. Es verdad. Luego llegó Donald Trump y parece que ese tipo de supuestos avances como que se han quedado un poco congelados. Y luego hemos tenido otra vez a Javier Sinay también, ya en la sede de San Isidro, ¿no es cierto? Con Joseph Zárate, profesor de esta casa de estudios, es. ¿verdad? Y que también, obviamente, una persona muy importante, ganador de un premio de... Como García Márquez, Así ¿no? es, de la Fundación de Nuevo Periodismo de García Márquez. Y premio Rey de España. Así también. es, así es. Entonces, yo creo que ha sido una semana, es una semana muy importante, ¿no es cierto? Sí, sobre todo en cuanto a las reflexiones que se hacen a partir de la crónica, homogéneo, su vigencia. Se dijo que, bueno, que los medios tradicionales pues hablan mucho de la crónica a partir de sus periodistas, pero en sus páginas pues no hay muchas crónicas, No hay mucho espacio, ¿verdad? No hay mucho espacio, hay una contradicción que se tiene que abordar. Mm. Sin embargo, las editoriales, las principales, están publicando muchos libros de no ficción. Más que nunca. Sí, y acá en el país. Así es. Y además tú que eres profesor, yo también, tú más especializado en el tema de crónicas, los alumnos siempre se inquietan un poco más cuando se les encarga una crónica, ¿no es cierto? Porque Sí. toma más tiempo, porque hay que reflexionar más, porque es un texto que hay que dejarlo respirar, ¿no? Es mucho más Es un complejo. texto que te exige, aparte de la información, creatividad. Así es. Entonces, a partir de allí, sí, pues se generan algunas inquietudes, algunas angustias, pero creo que con Javier Sinay hoy vamos a poder abordar ese tipo de aspectos y nos dará pues sus puntos de vista, ¿no? Así que nos vamos a ir a una pausa, Manuel, y en breve, pues... Pero ojo, ya con no Javier solamente Sinay. vamos a hablar de crónica y periodismo con No, Javier Sinay, ¿ah? no. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de política. Porque es argentino. Bueno, y su país en este momento pasa por una situación bastante especial, Es ¿no? verdad, Y queremos escuchar justamente Hablaremos de eso también. del punto de vista de un periodista, qué verdad. perspectivas tiene su país. Me parece muy bien. Bueno, vamos a una pausa y retornamos. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. ¿Qué tal, amigos de UPC TV? Retornamos con el programa y ahora sí tenemos el placer de presentar a Javier Sinay, periodista argentino, autor del celebrado libro de crónicas Camino al Este. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, Bienvenido. gracias. Bueno, Martín, hemos hablado hace un rato sobre el mundo de la crónica, sus complejidades, y hace unos días estuve yo comentando acerca de la presencia ya de Javier Sinay en Lima. Hablamos de una crónica policial que a ti te dejó un poco inquietado,
quizás con una angustia, Lo que ¿no? pasa es que es verdad, hemos hablado mucho de Camino al Este, durante esta semana también hemos hablado sobre sus crónicas de viaje, ¿no es cierto?, envueltos en temas de amor y desamor. Yo me extrañaba, ¿no?, una persona que escribe sobre el amor, pero también tan fascinado por la crónica policial, Javier. Tú lo estás, eres un hombre que ha escrito sobre crónica policial. Y esta crónica del petiso orejudo, ¿no es cierto?, es una crónica que efectivamente, como mencionaba Manuel, pues descoloca a cualquiera, ¿no? Esa crónica salió en Etiqueta Negra, Así salió es, acá. ujú. Sí. El petiso orejudo es un personaje bastante conocido en Argentina desde la década de 1910. Era un chico que mataba a otros chicos cuando él tenía 15 años más o menos y mataba bebés de 2, entre menores de 2 y 2 años, y cuando lo capturaron en realidad fue un shock y toda la prensa lo tildó de monstruo, ¿no? De monstruo patológico, de idiota patológico, que era Claro. algo muy, muy de la criminología de la época. Y aparte las madres les decían a los niños, el petiso orejudo va a venir a... Si no te dormís, claro, si no te dormís. Porque además esa crónica, Javier, empieza con una entrada muy dura, ¿no es cierto? Y esa entrada acaba preguntándole al lector si puede asegurar Claro. si su hijo no es un asesino en serie de niños. Claro, porque ¿no? lo que queríamos discutir con la nota era, bueno, ustedes saben que la revista Etiqueta Negra toma temas, pero más allá de contar el cuento, contar la historia, va sacando ideas, ¿no? Exacto. Y preguntas. Entonces, el petiso orejudo tenía por título El niño que mataba niños, y lo que queríamos debatir era la moral de los niños. O sea, Claro. siempre creemos que los niños son buenos de por sí, y nos preguntábamos si podían ser malos también, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿puede usted asegurar que su hijo no es un asesino? Claro. Sí, pues es duro, ¿no? Es Sí. duro, pero bueno, tenemos muchos casos de ese tipo. Claro, en la nota, aparte del petiso orejudo, estaban contados muchísimos Así otros es. casos. El más conocido era el de estos dos chicos que secuestraron a una, creo que era una niña de 2 años en Inglaterra y la mataron, que eran 2 nenes de 8 y 10 años en la década del 90. Impresionante, ¿no? Bueno, tenemos también los casos de ataques, ¿no? De chicos en los colegios, Claro. en Estados Unidos especialmente. Claro, exacto. Muchos de adolescentes, pero nadie se imagina, ningún padre de familia, que su hijo adolescente pues va a agarrar un arma y va a asesinar a sus compañeros. No, claro. Es algo terrible. Eso es lo que queríamos discutir. Sí. Más bien, a partir del género policial, bueno, del ámbito del crimen, también se puede entender el desarrollo de una sociedad, y me explico, o sea, mientras más elaborado sea un crimen, también te Claro. indica cuál es el Bueno, nivel hay de los una- pobladores, en este caso para el mal, ¿no? Pero hay un índice, ¿no? Y hay un trabajo de Karl Marx, que no recuerdo el título, pero que dice algo así como todos los trabajos que se generan en base al delincuente, ¿no? Porque se genera, gracias al delincuente, que es una social y un tipo que está fuera del sistema, se genera el trabajo del policía, del juez, de la prensa Claro que sí. policial, de los psicólogos, ¿no? Mm. Entonces, en una sociedad capitalista hiperdesarrollada, el delito ocupa otro lugar, que en una sociedad por ahí básica se resuelve ajusticiándolo y sin juicio y listo, ¿no? Claro, ¿no? Hablamos pues de, por ejemplo, lugares alejados, donde la Claro. institucionalidad no está muy afirmada. Donde el Estado no ¿no? existe. ¿no? Donde el Claro. Estado no existe y es la misma comunidad la que ejerce todo el poder, Los ¿no? linchamientos, ¿no? Exacto. Lo vemos mucho más cerca de lo que creemos, por Sí. cierto. Bueno, acá en el Perú tenemos ese tipo de supuesto. casos, ¿no? Bueno, yo hice hace un mes más o menos una nota sobre linchamientos en la Argentina, ¿no? Claro. También. Bueno, y eso es bastante fuerte, ¿no? Eso revela la falta de institucionalidad muchas veces de nuestros Claro, países, ¿no? Claro, claro. No hay Estado, entonces la gente Claro. necesita de una respuesta. Por Claro. cierto, hablas de linchamientos, Javier, que en la Ucrania de los zares, ¿no es cierto? De la época de los zares se llamaban los pogroms, Sí. ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con tu cercanía con la crónica familiar, es decir, Claro. con lo que hacía tu bisabuelo, ¿no es cierto? Bueno, Que también era periodista, por cierto. Claro, eran muy frecuentes los pogroms contra las comunidades judías, contra los pueblitos judíos. Entraban los cosacos y pasaban, ¿no? Porque
Obviamente hoy hay fake news, en esa época había cosas que eran fake news a la enésima potencia, y se le echaba la culpa muchas veces de diferentes cuestiones a los judíos que vivían en los pueblitos, que eran gente que estaba por ahí. Entonces esta frecuencia de pogroms y de linchamientos hizo que muchos quisieran venir a América, entre ellos los de mi familia, que vinieron desde Bielorrusia en 1894. De acuerdo. Y eso da pie además a uno de tus libros también, que es Los crímenes de Moisés Bill, ¿verdad? Fue mi segundo libro, salió en 2013. La historia ocurre en Argentina, en una colonia agrícola de judíos situada en la provincia de Santa Fe, al norte de Buenos Aires, en una zona donde había muchas colonias agrícolas de inmigrantes europeos. Esta era de judíos rusos, y los gauchos, para poblar esta zona con inmigrantes europeos, los gauchos estaban siendo desplazados por el gobierno, porque era toda una política gigantesca del gobierno liberal de la época. Entonces luego los gauchos se convertían o en peones de estancia, o sea, en empleados de estancia si se sometían al sistema, o si no, en bandidos. Y los bandidos luego robaban, pasaban, mataban, y había muchísimos crímenes. Los que hubo en la colonia de Moisésville fueron luego escritos por o sea, cuando ya era anciano, mi bisabuelo escribió una memoria sobre esos crímenes, que no eran crímenes antisemitas tanto como xenófobos. De acuerdo. O sea, digo porque eran los mismos crímenes que sufrían los inmigrantes franceses o italianos o lo que fuera. Era una cosa contra el gringo, ¿no? Directamente. Entonces, habiendo encontrado en internet casi de casualidad el artículo de mi bisabuelo sobre esa serie de crímenes, empecé a tirar desde ese hilo, y surgió toda una larguísima investigación que cruza varias cosas, ¿no? Que cruza la inmigración argentina, porque Argentina es un país con una fuerte cantidad de inmigración. Como decís vos, los orígenes míos, familiares, el tema de los gauchos, el tema de qué pasó con ese pueblito que sigue existiendo hoy. Y no fundamentalmente, porque para mí todo es fundamental en esa investigación, pero el artículo original que escribió mi bisabuelo se encontraba en el edificio de la AMIA, que era un edificio de la comunidad judía. Bueno, que fue volado, ¿no? En los 90, en 94, si no me equivoco. Exacto. Sí, claro. Entonces también había una investigación sobre qué pasó con toda la biblioteca que estaba ahí. Que es la mutual judía, ¿no es cierto? Para que Sí, todos eso lo entiendan, ¿no? claro, o sea, no es una asociación política, sino que es una asociación comunitaria. Exacto. Sí, probablemente el atentado más duro que han en tenido. Sudamérica, ¿no? Bueno, a menos de los Puede últimos ser. tiempos en Argentina, Sí, ¿no? Argentina, sí. En Argentina sí. Ahora, si no me equivoco, creo que Jorge Lanata hizo un libro acerca del atentado, ¿no? Una Sí, investigación. creo que sí. Y es algo que fue investigado además por el propio fiscal Nisman. Claro, así es. Y asesinado Las delegaciones ya o están suicidado. muerte, O suicidado, ¿no? Sí, Entre o comillas, suicidado. por supuesto. Quedó ya una nebulosa ahí. Bueno, ¿no? sí. Justo un día antes, porque él muere el domingo, Así es. y el lunes se iba a presentar, ¿no? Con una serie de pruebas Claro. Contra la presidenta contra Cristina Fernández de Kirchner. Fernández Sí, de Kirchner. sí, ¿verdad? Sí, bueno. Son cosas que supongo que en el transcurrir del tiempo podrán esclarecerse un poco más, ¿no? Vamos a ver. Yo ya creo que no. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, el tema de la AMIA también quedó en una incógnita, ¿no? Sí. Ajá. Hubieron muchas especulaciones en torno a Carlos Saúl Menem, el presidente de esa época. Claro, porque Menem era de familia de origen sirio, y se hablaba de que había estado negociando con los sirios y que los había traicionado, y que esto era entonces un vuelto de los sirios, o sea, una... También Y por luego se eso se involucró- explica el tema de la muerte de su hijo, ¿no? Sí, exacto. Que sí, cayó verdad. que un helicóptero donde Entonces, iba, ¿no? Se estrella. Y luego se vinculó también a Irán, ¿no? Con ese atentado. Claro, O sea, Nisman claro. Tenía esa tesis, ¿no? Claro, aparentemente sí, hay tenía dos esa tesis, la tesis siria y la tesis iraní. Sí. Sí, pero Sí. ahora que estamos entrando un poco en el terreno, digamos, del viaje, pero el viaje con encuentros interesantes, Sí, ¿no? sí. Porque una cosa es ser un turista que va, toma una fotito Claro, y va a los lugares, digamos, de agenda turística, y otra cosa es tratar de tocarle el alma. claro. En Bielorrusia tú te das cuenta de algo que es bastante interesante y que lo has comentado ya,
que es cuando llegas, ves que es un país de reminiscencias de época soviética. Es decir, Totalmente. no ha podido ingresar en una etapa de modernización. Claro. Aunque ellos no lo asumen como una pérdida de modernización, al contrario, Exacto. creen que son modernos desde la lógica que emplean. Bueno, yo fui a Bielorrusia porque en Bielorrusia está Grodno, que es el pueblo de donde Claro. había venido mi tatarabuelo, el padre de mi bisabuelo, obviamente, que llegaron a la Argentina en 1894. Y para mí, cuando escribí este libro que vos me preguntabas, Martín, o vos, Manuel, no me acuerdo quién me lo No importa, no importa. alguno de los dos me lo preguntó. Yo soñaba con viajar a Grodno, pero claro, Grodno está lejos de todo, ¿no? No es lo mismo ir a España o a Italia que ir a Bielorrusia. Pero ahora, cuando inicié el viaje de Camino al Este, que era un viaje de España a Japón, yendo país por país, Bielorrusia me quedaba ahí en el medio, me quedaba de paso. Entonces fui a hablar con el embajador, porque también fui a hablar a las embajadas de China, de Rusia y de Mongolia, que son lugares donde hacer periodismo no es como en Occidente. O sea, acá en Occidente cualquiera hace periodismo como quiere. En esos lugares no, porque la información en esos lugares está baja, es jerárquica y es vertical. Baja o está autorizada o está controlada del gobierno al pueblo, ¿no? No es horizontal como en Occidente. Entonces, si sos un argentino y estás ahí y querés hacer entrevistas tan inofensivas como entrevistas sobre historias de amor, igual tenés que tener un visado de periodista. Claro, claro. Sí. Y entre esos países está Bielorrusia. Entonces fui a la embajada y fui a preguntar. Entonces, como turista para entrar a Bielorrusia puedes estar 5 días nada más. O sea, como extranjero, ¿no? En ese sentido tiene una reminiscencia de Claro. del régimen Es soviético. decir, no quieren a los foráneos. Claro, Para Con nada, eso te están para diciendo, nada. no queremos a los foráneos. Ven, pero vete rápido, ¿no? Sí, Claro, exacto. y tienen todo tan controlado que el embajador, Víctor Kozintsev, con quien me hice amigo, nos caímos bien, me dijo, no se preocupe, no se haga ningún problema, yo llamo allá y aviso que usted va, no va a necesitar ninguna visa de periodista ni nada. Ah, caramba. Es decir, tu nombre estaba en la Sí, frontera. es capilar, o sea, no necesitan, todos saben que uno va, ¿no? Y una de las cosas que Y es vos- perturbador, ¿no? es completamente. Porque además hay toda una cultura del espionaje claro, que no claro. ha desaparecido. De hecho, la policía, el servicio de inteligencia de Bielorrusia se sigue llamando KGB. En Rusia no se llama más KGB, No, ya no. pero acá le dejaron KGB probablemente porque están orgullosos de eso, ¿no? Y porque además son muy amigos del actual, de las actuales autoridades de Moscú, ¿no? De Son muy Putin, cercanos claro, de Putin, sí, sí. ¿no? Lukashenko, Ex KGB, por Lukashenko cierto. es el presidente de Bielorrusia desde el año 94 Bueno. y es muy amigo de Putin. Y una cosa graciosa relacionada con esto que me decías vos de que no se reconocen como un país, entre comillas, atrasado o un país atado a ese pasado soviético, es que el embajador Kozintsev me trajo un recorte del diario La Nación, un diario de Argentina, sección turismo, o sea, completamente inofensivo de nuevo, que decía Bielorrusia con nostalgia soviética, era el título. Uy. Y me lo dio y me dijo, mire, ¿a usted qué le parece esto? Y yo en realidad, Tú, por supuesto, te pareció mal. claro, Si no, no entraba. yo no sabía qué decir, me quedé callado y dije, levanté las cejas, ¿no? ¿Cómo con nostalgia soviética si ya somos un país moderno? Y ahí dije, sí, claro, no, esto es un desastre. Ahora, Javier, fíjate, para un argentino de 39 años... 38. 38. Es del 80, ¿no? Pero de fines del 80. Ya, ok. ¿Qué se le habrá perdido en Ulan Bator, ¿no? En Mongolia? ¿No? ¿Qué hace un argentino de 38 años en Mongolia? Además de ir efectivamente hacia Japón, como nos has mencionado, ¿no? Bueno, sorprendentemente, no sé bien qué hace, pero encuentra algo que le llega al alma, ¿no? Eso fue increíble, porque Mongolia me pareció un lugar fascinante, que uno se enamora de algunos lugares a Seguro. veces y de otros no, y es difícil explicar qué es lo que lo atrae, ¿no? de ciertos lugares. Puede ser, me puedo poner bastante
esotérico o metafísico y decir que quizás tengo algún ancestro perdido, porque los mongoles en el siglo XIII invadieron Rusia, Fíjate. entonces por ahí Claro. tengo algún gen mongol. Pero más allá de eso, si algún peruano va, creo que se sentiría también bastante a gusto, porque mientras yo estaba ahí, pensaba que era muy parecido a Perú, Mongolia, ¿no? Porque primero a nivel geográfico es muy parecido, un país con muchas montañas, con partes bajas, o sea, con llanuras y con montañas. Es un país en desarrollo, digamos, no es un país rico. Claro. Es un país, pero sí es un país con un gran imperio detrás, ¿no? En la historia, con Sí, una claro. que todo el tiempo recuerda el gran imperio que De fue. dominación, ¿no? Claro, fue el imperio más grande de la humanidad, Claro. el de Genghis Khan. La gente es muy simpática e incluso los rostros de los originarios de Mongolia y los originarios de Perú son muy parecidos, ¿no? Son como caras redondas, con tez morena, con ojos un poquito achinados. Y le decía esto a los mongoles y No lo pueden se creer. sorprendían, claro. Fíjate. Pero bueno, ahí tienen un país hermano. Esos son los descubrimientos, pues, ¿no? Sí. Cuando uno trata de tocarle el alma a las ciudades o a los Claro. pueblos que uno visita. Claro. Ahora, hablando de viajes, pero viajes que tienen que ver también con un recorrido por nuestras propias ciudades, ¿no? Ujú. ¿Cómo está Buenos Aires ahora desde tu perspectiva de periodista? ¿Es una ciudad de la furia o Sí, ha claro. amainado en algo? No, Buenos Aires está pobre, los últimos 12 meses hubo 55% de inflación, o sea, Ujú. que hemos perdido el poder adquisitivo en un 55%, ¿no? Porque todo sale más caro. Está muy dividida, está esto que se llama la grieta, ¿no? Que está dividida entre macristas y kirchneristas. Es muy triste y va a llevar mucho tiempo que se vaya, pero por otro lado la historia argentina es una historia de grieta, siempre estuvimos divididos, ¿no? En el siglo XIX hubo una guerra civil, en algún momento Buenos Aires fue un país aparte durante poco tiempo, durante 3 años, y estaba dividido y se odiaba con las provincias. Pero bueno, Buenos Aires también es una ciudad fantástica para vivir, a mí me gusta mucho vivir ahí, hay muchas actividades, tiene muchas identidades, cada barrio tiene una identidad diferente. Claro. Ujú. Sí, sí. Y lo que pasa en Argentina es que estamos tan lejos de todo, o sea, estamos tan al sur, que muchas veces pecamos de ombliguismo, ¿no? Como hablamos de nosotros mismos todo el tiempo. Se ven las secciones internacionales de los diarios que son medio pequeñas, no tienen el rigor o la riqueza que tienen las Que secciones. es una cosa muy de otros extraña, países, ¿no? no suena, Si no partimos suena. de un criterio Sí, periodístico, sí. Claro, ahora con todo el mundo globalizado, Claro. deberíamos tener secciones pues Claro. amplias. Y en Argentina, es verdad, en Argentina los periódicos no tienen secciones muy hablamos amplias de internacionales. nosotros todo el tiempo, Claro. y eso supongo, quizás me equivoco, pero supongo que genera más grieta y más... nos encanta discutir a los argentinos. Javier, tenemos mucho más de qué Sí. hablar, sin embargo vamos a hacer una pequeña pausa, Una pequeña pausa Manuel, y y volvemos retornamos. en unos minutos. Muy bien. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Bueno, amigos de UPC TV, continuamos con nuestra entrevista con el escritor argentino Javier Sinay. Javier, el amor. Bueno, a partir del amor se han tejido una serie de conjeturas sobre tu libro. Ajá. Pero es por gente que no ha leído el libro, Ajá. ¿no? Pero cuando uno ya se aproxima, digamos, a tu trabajo, te das cuenta que hay un asunto de fondo, ¿no? Que es un poco las rarezas, pero también las excentricidades y las situaciones inverosímiles que podemos Claro. encontrar en cada lugar. Sí. Sin embargo, el título, Camino al Este, no es que tenga un falso código,
pero sí tiene un título que encierra una incógnita, ¿no? Claro. O sea, Higashi es tu novia. Higashi sí, es mi esposa ahora. Y en español significa Este u Oriente. exacto. sí. Claro. Entonces, en otras palabras, esto es camino A ella. A ella, ¿no? Claro. Exacto. Tiene mucho sentido, ¿no? Así Claro. es. A partir, digamos, de tu situación sentimental, lo interesante es que se genera un viaje. Un viaje Sí. externo, sí, como se ha conversado en la semana de Primo Literario, pero también un asunto que quizás busca resolver ciertas cosas tuyas, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier viaje largo es un viaje hacia uno mismo, ¿no? Ujú. Hacia el fondo de uno mismo, porque estando en un viaje largo, estando solo, estando buscando la ruta que seguir, tratando de evitar confundirse, uno se conecta mucho consigo mismo, ¿no? Por eso los monjes budistas en el siglo XV más o menos en Japón salían a andar, salían a peregrinar, y para ellos el viaje era una zona material tanto como espiritual. Claro. O bueno, pero sin ir al budismo, las peregrinaciones cristianas a Claro. Santiago de Compostela, Exacto. ¿no? O sea, es como un trance, ¿no? Cuando uno está solo y va, entra en un trance. Claro, es como tú has dicho en una ocasión que viajar al final es quitar los velos, ¿no? Es decir, Claro, sí. aprendemos a vivir finalmente, es reencontrarnos o encontrarnos con nosotros mismos, pero también aprender a vivir. O es quizá que Sí. recién a partir de esa experiencia vivimos. O también, es verdad. Hay una frase que me gusta mucho que se le atribuye a Buda que dice, no puedes conocer el camino hasta... No puedes andar el camino hasta haberte convertido en el camino. Claro. Ujú. Es muy bueno. Pero son cosas que se entienden en la acción en realidad, ¿no? O sea, yo sabía muchas de esas frases y había leído El Tao del Viajero, que es un muy buen libro de Paul Theroux, que es un autor que escribe sobre viajes en trenes fundamentalmente, y tiene un Tao con una... O sea, un libro que se llama El Tao del Viajero, que tiene un Tao adentro que son 10 puntos, que el primer punto es viaja solo, el segundo punto es lleva un mapa, no sé, cosas así, ¿no? Y terminé de entender todas esas cosas una vez que estuve, que lo hice, porque lo entendés con el cuerpo. Claro que sí. Ujú. Ahora, hay una cita, Javier, que sí me gustó mucho y que tiene mucho que ver, y eso es una pregunta, por supuesto, con tu labor como periodista, ¿no? Y es, no se viaja en busca de respuestas, sino de preguntas. Sí, creo que más si uno es periodista, ¿no? Seguro. Porque uno cuando es periodista ve, es como una persona en estado de pregunta, que ve Ujú. todo como Sí. una pregunta que tiene mucha curiosidad por todo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con lo que habías dicho antes, que citándome a mí, es gracioso decirlo así. Discúlpeme, pero me acuerdo de muy pocas citas y 2 o 3 son las que dije yo, después no me acuerdo nada más. Pero por suerte lo dije hace poco, que es que viajar también significa correr velos de ignorancia y de prejuicio, es decir, nosotros estando acá podemos decir, los chinos son, no sé, son muy gritones. Y nunca fuimos a China y quizás no sabemos que hay un montón de chinos silenciosos, ¿no? Exacto, Entonces, Nos guiamos por estereotipos. exacto, eso digo, Y cuando uno, prejuicios, ¿no? Ujú. claro, Tipo cuando de uno prejuicios. viaja puede finalmente conocer tantas cosas de primera mano y hablar con tanta gente que conoce más el mundo y principalmente entiende que su propio lugar es un rincón en el mundo. Entonces, o por lo menos yo lo entendí así, como decíamos antes, Argentina es un lugar donde se discute mucho y todo se ve con mucho dramatismo, pero cuando estás tan lejos decís, bueno, no es tan grave tampoco lo que pasa. Es un rincón, hay muchos rincones y pasan muchas cosas a la vez en Claro. estos rincones. Bueno, es un rincón que tiene su particularidad, como cualquier otro rincón, ¿no? Claro. Tiene una personalidad. Y en base a esa personalidad, yo te quería preguntar, tú has mencionado los mundos. Tú tienes tu propio mundo, lo has ido construyendo a lo largo de todos estos años, y la música es parte de tu mundo. La música Tanto fue... así que tú has trabajado en una revista que tiene básicamente un pretexto de música, pero Claro. que después ha derivado también, bueno, en reportajes de otro tipo, ¿no? Claro. Pero hay una cantidad de información musical muy importante y además emblemática, ¿no? Que es la revista Rolling Stone. Sí, yo empecé haciendo periodismo de rock. Mi primera nota salió publicada en una revista de heavy metal
que no era Rolling Stone, era una revista más underground. Y después, claro, llegar a Rolling Stone era una aspiración para uno. Y en Rolling Stone no solo continué escribiendo sobre rock, sino que también empecé a escribir crónicas más duras o más de temas políticos, social, porque en cada número Rolling tiene un espacio dedicado a eso, ¿no? No solamente en Argentina, por cierto, Rolling Claro. Stone en Estados Unidos también hace Bueno, lo mismo. claro, ¿no? Que es la primera Rolling Stone, ¿no? Claro. Los Sí, demás son claro. franquicias. Exacto. En México, en España también hay Rolling Stone. Sí. Pero ahora, ese tipo, digamos, de experiencia también te va moldeando, ¿no? En la medida que la noticia, el periodismo, no solamente se da en el ámbito político, ¿no? Claro, Porque mucha claro. gente, pues, a veces Sí. se confunde. Claro, exacto. Creo que uno de los grandes valores de Rolling Stone es y que incluso es una de las premisas fundacionales de Jan Benner, que es el tipo que la fundó y era un genio, la fundó en el año 67 cuando tenía 21 años y todavía hoy, bueno, vendió la empresa pero sigue siendo una especie de director honorario, ¿no? Es un genio total. Y una de sus premisas era que, bueno, en el 67 estaba el movimiento hippie, el rock era otra cosa, era una fuerza muy viva y muy peligrosa en un punto. Y ahora sí voy a la premisa, que es que había que informar eso con la misma calidad y con el mismo estándar periodístico con el que se trabajaba en temas de política o en temas de sociedad, ¿no? Había que aplicar esas habilidades periodísticas altas a drogas, a rock, a subculturas juveniles, a hipismo, porque eso le daba también un lugar en la sociedad, a estos temas le daba un lugar dentro de la circulación del discurso social, del de qué hablábamos, de qué pensamos, ¿no? De estas cosas. Y muchos años después te reencuentras con Rolling Stone, pero ya con el grupo de música, ¿verdad? Sí. Y me refiero a la crónica que escribes Claro. en esta obra de hace... Cuba Stone, ¿no? Cuba Stone. Cuba Stone, ¿no es Sí. cierto? Que es una serie de crónicas de Jeremías Gamboa, José Luis y Javier Sinai, ¿no es Así cierto? es. Pero en Cuba, y lo hablábamos antes, Manuel, esto además, digamos, el hecho que Rolling Stones, que es uno de los grandes grupos de la historia del rock, que ha hecho, no sé, miles de conciertos, pero su llegada a Cuba era una llegada especial, era un concierto diferente sin duda, ¿no? Era un concierto diferente porque era un episodio político, ¿no? Claro. O sea, era cultural y político. Era muy esperado porque en Cuba el rock and roll había estado no censurado explícitamente en los años más duros de la revolución, pero entraba en la categoría de diversionismo ideológico, que es una categoría como de desviacionismo ideológico, ¿no? Entonces, escuchar rock estaba muy mal visto, pero lo que me contaba bueno, entrevisté mucha gente en Cuba, ¿no? Muchos rockeros, que no hay tantos rockeros, pero entrevisté a algunos, y me contaban también que los Rolling Stones hoy son unos viejitos y cuando yo fui, Fidel Castro estaba vivo y Raúl Castro estaba en el poder, era el presidente, Claro. y eran otros viejitos, entonces finalmente era una lucha entre viejitos, pero en el pasado, o sea, la entrada de los Rolling Stones en Cuba fue un acto político, ¿no? De un poco de apertura que tenía que ver también con la llegada de Obama una semana antes. Claro, es verdad. Pero en el pasado la revolución cubana también fue un poco, o por lo menos yo creo que que tuvo como vertientes o fogonazos de cultura pop, porque inspiró también a los jóvenes latinoamericanos y europeos, no solo desde lo político, sino también desde lo cultural, ¿no? Y desde con un fuerte elemento de rebeldía. Hay una foto muy famosa que es del Che Guevara, vestido de fajina, hablando con Simón de Beauvoir y con Sartre. Imagínate. Claro, y eso inspiró a los jóvenes Claro. de mayo del 68. Bueno, la vinculación cultural, ¿no? Claro. Muy importante en este caso. Claro. Sí, Pero también, perdón, Javier, el tema del Che Guevara después se volvió pop, pero en el mal sentido, ¿no? Es decir, veías a chicos con calcomanías, Se volvió lo más con la capitalista, imagen, ¿no? claro, de Porque Che Guevara, y exactamente el capitalismo se apropia, ¿no?, de esa imagen, porque el sistema la lo fagocita masifica todo, y la ¿no? desnaturaliza, ¿no? Sí, pero el sistema lo fagocita todo, es verdad,
Pero también hay etapas un poco ambiguas, porque pienso, por ejemplo, en Rage Against the Machine, ¿no? Que es un grupo muy bueno de rap metal o de rap, que tenía la imagen del Che Guevara y que estaba, o sea, es un grupo famoso que nos llega a Estados Unidos, o sea, es parte del sistema, pero desde adentro del sistema critican el sistema, entonces... Bueno, va más allá de eso, de este grupo, Javier, disculpe que te corte, pero el Tom Morello, Sí. el guitarrista, tenía una imagen de Sendero Luminoso en su guitarra. Ah, claro. Sí, claro, tanto claro. así, ¿no? Entonces, claro, para el Perú obviamente es algo muy inquietante. Claro, para el Perú Claro. una bofetada, ¿no? Claro, Efectivamente. entonces uno finalmente dice, pero esta gente entiende, no entiende con esas imágenes que O tiene usan. una información muy tergiversada. Yo creo que ¿no? por ahí va la O cosa. idealizada. Pero a lo que voy es que es un punto ambiguo, ¿no? También, como que es cierto que la imagen del Che se comercializó, pero también quedó en lugares un poco más intermedios a veces. Yo quería regresar al tema del amor, Javier. Fíjate, yo me pregunto cómo es que se puede hacer o escribir sobre el amor sin ser cursi. Bueno, ese era el desafío Claro. cuando escribí Camino al Este. Y la respuesta es que para mí el amor fue un universo en el que había diferentes planetas, ¿no? Entonces estaba el planeta del amor, el planeta del desamor, el planeta de la compañía, el planeta de la soledad y el planeta de la sexualidad. Entonces, para mí cualquier historia que tuviera que ver con alguno de esos campos o planetas era digna de meter en Camino al Este. Yo quería hablar del amor como de las relaciones, ¿no? Entre nosotros, entre las personas. En este año, bueno, en el año hace 2 años, sobre el amor moderno quería hablar. Y en realidad el amor cursi es una parte, ¿no? Porque cuando uno está muy enamorado y todo marcha bien, todo se vuelve cursi. Sí. Muy telenovelero, ¿no? Claro. Irremediablemente. Estas idealizaciones exageradas. Sí. Claro, entonces eso es parte del libro, pero también quería mostrar la otra cara, la obsesión, la tristeza, los engaños, las cosas raras, los Bueno, lo azares. excéntrico, ¿no? Esta pareja, por Sí. ejemplo, ¿no? De esposos que Sí. participan pues de películas Claro, pornográficas. sí, en Barcelona encontré a Joe y Ese que están casados, tienen un hijo de 4 años y hacen shows de sexo en vivo y cine porno. Ajá. Entonces, ¿qué es eso? O sea, para ellos que se aman, tener sexo delante de la gente tiene que ver con su amor. Mm. De hecho, me dijeron que es cuando están más conectados entre sí. Ah, fíjate. Entonces, claro, trataba de entender un poco eso, ¿no? O, por ejemplo, en Mongolia fui en muchos lugares yo llegaba y no sabía bien cuál era el tema, entonces me juntaba con periodistas o con diferentes personas y les preguntaba ¿cuál es en tu ciudad, por dónde pasa el amor? ¿Dónde está el amor como fenómeno cultural? No como historia cursi, Claro, sino como claro. fenómeno cultural. Y en Mongolia me decían el Wedding Palace. Yo decía, ¿qué? ¿El palacio matrimonial? ¿Qué es un palacio matrimonial? Bueno, era un edificio enorme que reúne los tribunales civiles de casamiento y reúne los salones de festivos Ajá. y tradicionales de casamiento, ¿no? Entonces, todas las parejas de Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, se casan ahí. Primero pasan por el juez y después van a hacer una ceremonia Directo. tradicional. Claro. Entonces, hice un reportaje ahí. Tiene más que ver con el lado cursi del amor, pero también tiene que ver con una organización social, ¿no? O sea, ¿qué significa para esta gente casarse toda junta en el mismo lugar? Claro. Pero no es que te vayas a convertir en un gurú del amor o en doctor amor, ¿verdad? No, No, tiene nada que ver Bueno, Creo que es lo que no lo más... sabemos todavía. Pues no era lo que más temías, convertirte en un No grupo. lo sabemos. Ahora, hablando de amor, de pasión, el fútbol también forma parte de una de tus pasiones, Bueno, ¿no? Formó Formó. Sí. Bueno, pero Bueno. bueno, eres hincha de River. de River, sí. Supongo que con River sigues conectado. estará contento. Más ¿no? o Campeón menos. de la verdad Libertadores que- el año Sí, pasado, bueno, ¿no? claro, el año pasado me sentí muy feliz cuando le ganamos a Boca. En Madrid. Exacto. La Copa Libertadores en Madrid. Sí. Cosa rara, ¿no? Sí, fue todo un gran debate en Argentina. Pero hace mucho que no voy a la cancha. Cuando era chico iba más a la cancha. Pero quería ir por el siguiente lado. Hemos visto crónicas, hay muchos referentes, ¿no?
que Gay Talis, Claro. que Tom Walsh, de la vieja guardia, ¿no? El periodismo norteamericano, Sí. Norman Mailer, Latinoamérica, bueno, tenemos a Julio Villanueva Chan, Martín Caparrós, que es Sí. compatriota tuyo, Claro. Leila Guerriero, Villoro, Juan claro. Pablo Meneses, Claro. escritor, cronista chileno, en fin, varios. Sin embargo, antes de empezar el programa, habíamos mencionado la revista El Gráfico. Ajá, sí. Gran revista de deportes, Claro. ¿no? Donde escribían periodistas de alta factura, de alta Claro. pluma, Claro. como claro. Daniel Arcucci, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cerró. Y Y cerró, cerró. y cerró, con un magnífico archivo fotográfico, además. Muy bueno. Y aparte desde los años 30, me parece, Exacto, de claro. esa época. Yo la leía así, cuando era más chico la leía, pero fue víctima de estos cambios de la industria de la prensa, ¿no? No se pudo adaptar. Hubo un intento en el Perú, ¿no es cierto? Hubo pero fue muy una corto. franquicia, Una ¿no? franquicia, Ah. muy Duró muy- corto. Ajá. Pero la verdad no se le asemejaba nada a la versión argentina. No, por supuesto que no. El gráfico nos ha dejado tapas memorables como la de Argentina campeón del mundo del 86 y Ujú. demás, ¿no? Son icónicas. Bueno, esas la tapas. del 7-8 también. Esa fotografía tan famosa, El abrazo del alma, Ajá, ¿no? claro. Que claro, es una foto icónica dentro del mundo De deportivo. rodillas, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Cuando termina el partido, Exacto. se Final. acerca una persona que no tenía brazos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Los había perdido en un accidente. Sí. Una Y foto- Un hace- cable eléctrico le había caído. Hace poco hubo una publicidad de... Coca-Cola. Creo que sí. Lo reúne a él, a Fillol y a Tarantini. Sí, o de Exacto, una que marca son los de personajes cerveza. de la foto, ¿no? Espectacular. Sí, 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 sí. Pero a ver, desde el mundo deportivo se han escrito grandes textos, porque tiene Sí. todo, ¿no? Bueno, y Pasión. ahora están de encono. moda los libros de crónica de fútbol. En Argentina, justo después de que River ganó la Copa Libertadores, salió un libro sobre eso que se llama, no me acuerdo, La Copa o algo así, Ujú. tiene un título bastante al grano. Y fue bestseller absoluto, en 15 días ya había vendido como 6 ediciones. Lo escribió Andrés Burgo, que es un periodista muy bueno. Claro. Y hace poco Alejandro Wall, otro periodista muy bueno, sacó un libro sobre Racing. Ujú. Pero luego hay grandes autores latinoamericanos, no solamente argentinos, pero yo recuerdo a Eduardo Galeano, por ejemplo, Eduardo Galeano, uruguayo. de Fútbol a Sol y Sombra, que Exacto. son un libro Sí. de crónicas cortas dedicadas al fútbol, Sí. Bueno, exclusivamente Juan al fútbol. Villoro, Y Juan Villoro. escritor, historiador mexicano, también. Creo que Galeano debe ser de lo mejor, Sí, sí, de sin lo duda, más sin alto, duda. ¿no? Ahora, en ficción Sí. tienen a Soriano, ustedes los Sí. argentinos, Sí, cuentos sobre nuestro- fútbol. Nuestro ¿no? Nick Hornby. Así es, sí. Uy, ¿eso es bueno o malo? No, es bueno, es bueno. Ah, ya, No, ok. porque Nick Hornby Pensé que le tiene- estaba diciendo cursi. No, Nick Hornby tiene Ya. fiebre en las gradas. Claro, sí, ok. Pensé en Alta Fidelidad, que es otro tipo de, No, de no, historia. no, claro. Ya. Sí, tenemos... Y bueno, el propio Valdano también escribe. Y alguien que quisiera reivindicar en esta mesa, que es Fontana Rosa. Sí. Que además se convirtió en cronista del diario Clarín. Porque iba a los mundiales, ¿no? Y él hacía Sí. justamente Estás hablando de otro todas nivel. las historias. Estás hablando Sí, de sí, sí. un nivel alto. Sí. Era Alto. muy bueno Fontana Rosa. Sí. Lo de Valdano puede ser discutible, Javier. ¿No Hay te gente- gusta? No, a mí no personalmente. Hay Ok. gente que no aguanta su manera de hablar. Cosa que se traduce en su escritura también. Sí. ¿no? No, bueno, pero yo lo decía rescatando que es el movimiento inverso, ¿no? En vez de ser alguien de afuera del fútbol que mira el fútbol, Claro. es alguien de adentro del fútbol, Ujú. ¿no? Que lo cuenta. Quizás porque de pronto en el mundo del fútbol algunos no se conectan con, no solamente con su manera de hablar, sino con la cultura. Sí, ¿verdad? Claro. ¿No? Ahora, con el Flaco Menotti pasa algo parecido, ¿no? Es una persona muy allegada a lo cultural. Sí, ¿no? estaba pensando si habría escrito algún libro que yo sepa, no, pero no lo sé. Ujú. No soy un experto. Nos queda pocos minutos, Sí. Manuel, y no quiero pasar la oportunidad, Javier, de hablar sobre la crónica policial, ¿no? Ajá. Que Que yo me pregunto, y tal vez estoy seguro que tú me lo vas a decir con mayor conocimiento, si es que la crónica policial está desapareciendo. Y yo recuerdo un libro que es Tinta Roja de Alberto Fuguet, ¿no es cierto? Sí. Con varias citas que a mí me gustan mucho, ¿no? Y las leo, ¿no? Que es el periodismo como la prostitución se aprende a la calle, que probablemente sea una costumbre, la ir a la calle, algo olvidada dentro del periodismo, Claro. y que todos los días se muere alguien, esa no es una novedad. La idea es que ese fiambre parezca el primero, pica la cebolla, pero pica la fina, Claro. ¿no es cierto? Sí. ¿Qué ha pasado con la crónica policial, Javier? Bueno,
yo no diría que está desapareciendo, pero entiendo que vos me decís que se hace menos calle y más teléfono Exacto. o más cable, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hace calle se nota mucho la diferencia. Entonces, creo que quedan menos cronistas que salen a la calle a buscar la nota, pero se sabe quiénes son, ¿no? Y son muy buenos. Por otro lado, la crónica policial, en su formato televisivo, es la que da más rating, Sí, claro. ¿no? Y ahora vengo la semana pasada estuve en Ecuador, donde vi el diario Extra, que es un diario popular, que es el diario más vendido del país. O sea, no es solamente un diario fuerte o un diario que llama la atención, sino que es el más vendido y pone notas policiales todo el tiempo en la tapa. Que se parece mucho, bueno, a nuestro diario Trome, Manuel, que es Sí. el diario más vendido En la región. en la región, en castellano, en el mundo, en el mundo. El diario Trome, que debe ser muy parecido a Extra y que además corresponde al diario en el que Fuguet menciona también en Tinta Roja, ¿no? Ahora, acá también tenemos, aparte de Trome, diarios de corte sensacionalista, ¿no? Donde explotan pues los temas policiales cuando aparecen, ¿no? Cuando Claro. aparecen, digamos, en gran magnitud. Sí. Bueno, Ojo, Extra, ¿no? Extra, ¿no? Claro. El Chino también. El Chino también. Sí, sí. Sí. Aunque el chino ha cambiado un poco. Ha cambiado, sí. Sus Pero portadas son muy raras. han estado, digamos, en esa línea, Sí, ¿no? claro. Para mí lo interesante es, cuando hay un crimen, es no abordarlo por este lado de los diarios sensacionalistas, sino una vez más hacernos la pregunta cultural, que es, bueno, ¿qué significa este crimen, no? Y eso no significa, no quiero decir que le bajemos la temperatura al crimen o que nos pongamos a reflexionar y hagamos una cosa de torre intelectual en la torre de cristal y evitemos la sangre, porque al crimen creo que en el texto hay que contarlo con toda su violencia, su crueldad y su sangre, pero además el ejercicio es tratar de entender por qué pasa eso. Hay que aproximarnos un poco al inconsciente colectivo, Sí, ¿no? claro. Creo claro. que el periodismo es una buena vía, Sí, ¿no? una de las mejores. Y eso lo cuentas tú, Javier, también en este decálogo para contar un homicidio sin mancharse las manos de rojo. Ujú. No, son varios consejos, 10 consejos evidentemente, en el que mencionas como primer consejo es que en un crimen hay personas, ¿no es cierto? Son personas Sí, claro, reales, ¿no? porque Y bueno, eso no hay que olvidarlo. Por ejemplo, en estos diarios sensacionalistas, que yo igual soy un ávido consumidor de esos diarios, pero a veces las noticias parecen chistes, ¿no? Y nos hacen reír y es imposible no reírse a veces con cómo están puestas. Pero lo que pasa es que el redactor o los lectores, pasa más por el redactor, digo, le pierde totalmente el respeto a la víctima o al victimario incluso, ¿no? Y escribe esas cosas graciosas. Se le pierde un poco el respeto a la vida, ¿no? Se También, se claro. banaliza. Claro, exacto. Hasta que, claro, le toca a uno y ya la Se cosa acabó, cambia, ¿no? claro. Exacto, y se acabó. Sí. Pues así está la cosa, Manuel, y puede haber un crimen aquí si no cumplimos con Así el es, tiempo, ¿no es exacto. cierto? Vamos a hacer Y luego noticia, Javier, si es que no escribe una crónica, Terminamos el programa porque los tiempos son muy específicos. pero se queda corto, ¿no? Sí, se queda corto, pero antes de terminar, Javier, un agradecimiento especial. Yo sé Bueno, que vienes de muchas una gracias. maratón de entrevistas acá en la UPC. A mí me encanta hablar, así que Bien. no hay problema. Y te agradecemos que hayas Y- estado acá en UPC TV. Y la pasé muy bien acá en la UPC en general, en este programa y también en la semana de periodismo literario, así que muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, muchas gracias, Y Javier. esperamos verte pronto nuevamente acá Con en gusto. Perú, en la Mucho UPC, gusto, con para mucho compartir gusto. justamente las cosas que más nos gustan, son las lecturas, Claro. las crónicas, Me la encantaría. vida en general. Claro, muchas gracias. Y Manuel. convencer a los chicos que lean. Así es, Y empezar con Camino al Este no está mal, ¿no? sí, Exacto. así es. Gracias. Y no reniegues mucho si es que Messi no campeona. Bueno, amigos de UPC TV, eso ha sido todo en esta edición y nos vemos la siguiente semana. Hasta Chao. luego.